bienvenidos a todos los de la casa, qué bueno volver a verles, a los que nos están visitando. Esta es su casa, esta es la casa del Señor, así que siéntase mejor que en su propia casa. A los que vienen de vez en cuando también, qué bueno volver a verles. Sería fantástico que sea una costumbre el que tú puedas venir por aquí todos los domingos. Sabemos que estamos aquí, que es un momento alegre, un momento de gozo, un momento donde nos reímos, donde podemos estar bien, pero es un momento de respeto también. Por eso les pido a todos ahora que apaguemos los móviles o que al menos los pongamos en silencio. Que ahora no suenen, aunque ya desde que entramos por la iglesia deberíamos tenerlo en silencio, deberíamos ponerlos en silencio o apagarlos, pero ahora, como va a haber más silencio de lo normal, porque es el momento de la predicación, sí les pido a todos, por favor, asegúrense. Igual que Damaris pedía, asegúrate que tu hijo ya ha ido al baño. Yo te pido, asegúrate que tienes el móvil en silencio para que nada nos saque de la palabra del Señor. Amén. Y como ya sé que lo tienes apagado, por última vez te voy a pedir si te puedes poner en pie, por favor. Por cierto, qué buen tiempo tuvimos ayer en los bautismos. Se bautizaron 5 personas. 2 de ellas de aquí del sur, nuestro hermano Maximiliano. Vamos a darle un aplauso al Señor por nuestro hermano Maximiliano, que se bautizó. También Estefanía Giraldo, que también se bautizó. Un aplauso al Señor, qué bueno. Un tiempo muy bonito. Oye, el tiempo nos acompañó ayer, Estaba haciendo un poquito de fresquito, pero fue llegar a la playa y comenzar, salió el sol, no es broma. Y el agua estaba fría, la verdad, las cosas como son, en diciembre el agua estaba fría, no les voy a engañar, pero fue un tiempo muy bonito. Después estuvimos aquí un ratito compartiendo. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Vámonos hasta esta carta que Pablo le escribe a la ciudad de los Corintios. Y nos vamos hasta el último versículo del capítulo 15, que es el versículo 58. Vamos a leer solo un versículo ahora. Vamos a intentar centrarnos durante toda la predicación en este versículo, aunque vamos a estar tocando otros tantos del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero quiero centrarme en esta ocasión en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, que para aquellos que leen la Biblia normalmente ya saben de qué versículo me estoy haciendo referencia, incluso algunos no lo sabemos de memoria. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta noche. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede pasar, que ocurra en este día, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte, amén. Amén y amén. Ahora sí, ya si quieres puedes sentarte, puedes ponerte cómodo. Eso sí, no te duermas, por favor, que me deprime. ¿Cuántos habían leído este versículo ya? Yo creo que todos, ¿no? Aquellos asiduos a la Biblia, aquellos que ya han leído unas cuantas veces la Biblia. Es bastante conocido este versículo. De hecho, yo creo que ya lo hemos nombrado desde aquí unas cuantas veces. Déjame decirte algo personal y ahora nos metemos en materia. Hace bastantes años atrás, no sé si 15 o 16 años, Damaris y yo ya sabíamos que teníamos un llamado de parte de Dios. Y nosotros entendemos que el llamado viene de Dios, eso es indudable, pero que en uno está el prepararse o no. La Biblia habla de que no un neófito puede estar predicando la palabra, no un neófito se puede poner al frente de una iglesia, sino que tiene que ser una persona preparada, una persona estudiada, una persona que al menos ha puesto de su parte para formarse. Indudablemente tú puedes estudiar todo cuanto quieras, que si Dios no te ha llamado es prácticamente imposible llevar a cabo el ministerio. Pero si crees que Dios te ha llamado, mi consejo es fórmate, prepárate, estudia todo cuanto puedas y verás cómo el Señor se va a mover libremente a través de tu vida. Y estábamos hace como 15 años y decidimos estudiar en el Instituto Bíblico, quisimos estudiar en el seminario y dijimos, bueno, vamos a
vamos a estudiar, vamos a formarnos por lo menos intelectualmente. Vuelvo y repito, el llamado viene de Dios, pero quiero por lo menos tener una base, un conocimiento bien de la palabra del Señor. Qué feo, ¿no?, que yo me ponga aquí delante de ustedes a explicar cualquier tontería, cualquier invento de la palabra. No, oye, tiene que tener un fundamento, tiene que tener una explicación, una base bíblica, ¿verdad? Y entonces hablé con Damaris, vamos a estudiar. Sí, pero es que sabes que son 6 años y como nosotros queríamos empezar a servir ya, porque teníamos esas ganas que seguimos teniendo aún más, dijimos, ¿y si hacemos un esfuerzo y lo que nos va a llevar 6 años lo hacemos en 1 año y 3 meses? Hablamos con los profesores, nos dijo, si ustedes se ven capaces, háganlo. Nos veíamos capaces, éramos un poco ignorantes, pero nos veíamos capaces, esa valentía que a veces Dios nos da. Así que nos pusimos a estudiar lo que otros hacen en 6 años, en 1 año y en 3 meses. Normalmente se solía estudiar una asignatura cada 3 meses, con 1 mes de descanso y luego se volvía, había descanso también en verano, pero nosotros empezamos a apretar las clavijas y decidimos sacarnos 3 asignaturas por trimestre. No es una por mes, son 3 cada 3 meses, se iban estudiando conjuntamente. De tal manera que los miércoles que teníamos clase íbamos de 6 a 7 en una asignatura, de 7 a 8 a otra asignatura, de 8 a 9 a otra asignatura. Lo que conlleva que los exámenes eran el mismo día y de 6 a 8 tenías un examen, de 8 a 10 tenías otro examen, de 10 a 12 tenías otro examen. Acababas con la cabeza como un bombo y ya no te entraba más información. ¿Qué sucede? Que nosotros no estábamos sin hacer nada, nosotros trabajábamos. Yo me dedicaba a lo mismo que me sigo dedicando, soy instalador de aire acondicionado y en ese momento yo tenía muchísimo trabajo. También para aquel entonces estaba bien activo en la obra del Señor, todavía no había sido nombrado como pastor hace 15 o 16 años, pero yo estaba igualmente activo en la obra de Dios, siempre haciendo algo. Entonces tenía mucho trabajo, mucho servicio y ahora había implementado mucho estudio. A eso súmale que cada asignatura del Instituto Bíblico, del seminario, cuesta 70 euros. Multiplica 70 por 3, a ver qué número te da, pero es que ahora multiplica eso por 2, porque éramos Damaris y yo. A eso súmale que estábamos recién casados, que estábamos en una casa sin muebles. Lo poquito que entraba, lo gastábamos allí y haciendo un esfuerzo pagábamos el Instituto Bíblico y llegó un momento que casi me saturo. Llegó un momento que ya no podía más. Llegó un momento que dije, algo tengo que hacer. Porque como bien dicen por ahí, el que mucho intenta abrazar, el que mucho intenta abarcar, poco va a apretar. Y yo estaba haciendo mucho y veía que mientras estaba en la iglesia estaba pensando en qué mal dejé aquella máquina porque no estaba concentrando y mientras estaba montando una máquina decía esta tarde tengo que ir a hacer no sé qué en la iglesia, no me daba más la cabeza. Así que dije, Damaris, algo tenemos que hacer, algo tengo que dejar. A día de hoy, lo siento, no puedo dejar de trabajar porque es ahí de donde viene el sustento de la familia. Yo sé que Dios provee, yo creo en un Dios que derrama maná, pero estoy recién casado, estoy empezando una familia, estoy empezando un hogar y entiendo que Dios me ha puesto por cabeza de este hogar y tengo que proveer. Eso es indudable. Así que el trabajo de momento no lo puedo dejar. El servicio a Dios no me gustaría dejarlo. Yo no concibo mi cristianismo sin servir al Señor. Yo lo siento, se los digo. Yo no concibo mi cristianismo con venir y sentarme. Yo soy una persona proactiva, una persona que le gusta hacer para Dios, que se siente realizada cuando hace por o para Dios. Así que llegué a la conclusión que quizá lo que tenía que dejar era el Instituto Bíblico. Era el seminario. No tenía tiempo, aparte la economía ya te digo que no daba. Yo intentaba multiplicar eso como los alimentos, pero no había manera. Ya la economía se estaba quedando muy justa. Y entonces digo, voy a tener que dejar esto, voy a hablar con los profesores y voy a tener que abandonar por un tiempo, ya volveré, ya me ponía esos argumentos que a veces nos ponemos, y algún día cuando mejoren las cosas no van a mejorar, y algún día lo retomo. Y antes de tomar la decisión estábamos en una noche de oración, en un tiempo con el Señor, y fue una de las pocas veces que Dios me ha hablado tan claro en mi vida. Y el Señor me dijo en 1 Corintios 15:58, así que hermano mío amado, estate firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Cuando yo entendí eso, dije, tengo que esforzarme un poquito más. Gracias a Dios, no dejé el instituto, nos lo sacamos con muy buena nota, tanto Damaris como yo, seguí trabajando secularmente, seguí sirviendo al Señor. Simplemente quería hacerte esto como introducción. Con estas palabras del versículo 58,
Pablo lo que está haciendo es cerrando la primera carta que le escribe a la iglesia de los Corintios. Es cierto que hay un capítulo 16, hay un capítulo más, pero bueno, en él va a tratar algunas cosas importantes, por supuesto, pero más bien se va a centrar ya en la despedida, en esas salutaciones finales, en esos momentos cuando empieza a decir, bueno, saludo a este, al otro, gracias a aquel, a Mengano, a fulano, se centra más bien en la despedida. Pero todo lo que ha dicho hasta ahora se quiere despedir a través del versículo 58. Y quiero hablarte por unos instantes de cómo era la iglesia de los Corintios, para que entendamos algo bien hermoso. El apóstol Pablo fue el que estableció esta iglesia. Él no llegó a Corinto y se encontró una iglesia ya formada, no, ni mucho menos. Él llegó solo, él llegó con Bernabé en el segundo viaje misionero, y todos ¿saben cuántos viajes misioneros hizo Pablo? Lo de los miércoles no lo digan, los que venimos los miércoles a estudiar. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3, ¿verdad? ¿El primero con quién lo hizo? ¿Quién fue el compañero de milicia de Pablo? Amy está que lo dice, pero como los de los miércoles no pueden hablar, no. Bernabé, muy bien Carolina. Bernabé fue el primero. Y ellos se llevaron también a un ayudante llamado Juan Marcos. ¿Qué sucede? Ellos salen de donde estaban, se van hacia Chipre y cuando regresan otra vez, Juan Marcos, no me digas por qué, la Biblia no da detalle en cuanto a eso porque no es importante, lo cierto es que abandona, que decide regresar a Jerusalén. Deja tirados a Pablo, deja tirados a Bernabé y él se vuelve a Jerusalén. Esto causa un enfado grande en Pablo. Y terminan su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, y en el segundo, cuando van a empezar nuevamente un segundo viaje, resulta que alguien aparece en escena. ¿Quién crees que aparece en escena que quiere volver? Juan Marcos. Y toca la puerta, oye, primo, porque era primo de Bernabé, ¿será que puedo volver con ustedes? Le dice. Y Bernabé dice, claro, por supuesto, para servir al Señor siempre hay tiempo. Y entonces Bernabé intercede por Juan Marcos delante de Pablo. Mira, Pablo, que ahora quiere volver. Y Pablo le dice, lo siento, pero no. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Si este hombre se fue, ya conmigo no vuelve, le dice. Pablo era un hombre de carácter. No quiero saber más de este hombre. Es un desertor. Nos dejó tirados en el momento más crucial. No quiero saber de él. Y esto hubo un enfado no pequeño, dice la Biblia, entre Pablo y Bernabé. Y eso hizo que se separaran. Así que Bernabé siguió su camino con Juan Marcos, ya no se vuelve a hablar de él. Y Pablo sigue su camino y llega solo hasta la ciudad de Corinto, donde allí conoce un matrimonio, Aquilas y Priscila, y ahí se empiezan a reunir en las casas, en las sinagogas. Allí después llega Silas, ahora sí, llega Silas también desde otro lugar, juntamente con Timoteo, y es allí donde funda esta iglesia de los Corintios. Corinto era una ciudad que vivía del comercio, era una gran ciudad, pero como toda gran ciudad, desgraciadamente, lo que predominaba, ¿saben lo que era? La inmoralidad sexual. Corinto era un desmadre. De hecho, en la antigüedad había un insulto que se le decía a la gente, se le decía, eres un Corinto, para decirle, eres un promiscuo, eres un fresco, una fresca. Se les insultaba de esa manera, porque Corinto era una ciudad desmadrada en cuanto a la inmoralidad sexual. De hecho, allí, ya se nos informa también que allí estaba el templo de Afrodita, donde los cultos a esta falsa diosa, pues había incluso actos de prostitución. Un desmadre en Corinto. Y como consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Las personas que se empezaban a añadir a la iglesia, las personas de aquella ciudad de Corinto que empezaban a ser evangelizadas por Pablo, por los compañeros y empiezan a venir a la iglesia, sucede que empiezan a venir con ese pensamiento de inmoralidad sexual y pretenden vivir en medio de la iglesia como se vive en Corinto. Pretenden vivir en la iglesia con la mentalidad del mundo. Y Pablo les dice, no te equivoques, no te equivoques. Esto no es el mundo. Esto es la casa del Dios viviente. Esto es la casa del Señor. Esto es la columna, el baluarte de la verdad. Y tienes que aprender a conducirte en la casa de Dios. Esto no es ningún cachondeo, dice Pablo. Y él escribe una carta para corregir todo eso. Que nosotros aquí nos los pasemos bien, que aquí los niños se lo estén pasando bien, donde se les siembra también la semilla, que esto sea un momento divertido. No quiere decir que aquí podemos venir a hacer lo que nos da la gana, dice Pablo. Y uno tiene que saber dónde se está presentando. Como a veces digo, esto no es la esquina del barrio, esto no es la plaza donde nos reunimos con los amigos y hacemos lo que queremos, esto es la casa de Dios, dice Pablo. Y aquí hay unas normas.
Dile que bajen un poquito, porfa. Si puedes ir por detrás y le dices que bajen un poquito, pues si no. Dile que se respeta la casa del Señor. Y aquí hay unas normas. Unas normas que algunos no quieren llevar a cabo. ¿Por qué? Porque han normalizado cómo se vive en Corinto. Y como en Corinto ya era normal que eso fuera allí Sodoma y Gomorra, que eso fuera inmoralidad, que eso fuera pecados por todas partes, pensaban que aquí se podía hacer lo mismo. Y yo creo que Pablo les decía, no se equivoquen. Esto es serio, las cosas del Señor son serias. Fíjate si eran inmorales en Corinto, que Pablo en el capítulo 5 tiene que tocar un tema muy fuerte, ya se los advierto, muy fuerte. Por eso a los niños, entre otras cosas, también los ponemos atrás para también hablar aquí libremente. Pablo estando en otro lugar, porque el ministerio apostólico de Pablo era llegar a un sitio, fundaba una iglesia, cuando ya tenía un pastor, probablemente Apolos, el que se quedó allí. Él se fue, pero le llegan rumores que en aquella iglesia empieza a haber cierto desorden. En la iglesia que Pablo fundó en Corinto empieza a haber cierto desorden y se entera de que hay un miembro de la iglesia siendo inmoral sexualmente hablando. Pero una inmoralidad que dice Pablo, oye, es que esto ni en el mundo se escucha, Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oye, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Saben por qué? Porque hay uno que tiene la mujer de su padre. Había uno, imagínense, esto es para llevarse las manos a la cabeza, Hay una persona que se está acostando con su madrastra. Y Pablo dice, pero eso qué locura es que esto no se escucha ni en el mundo. Ni cuando yo estaba por las calles de Corinto yo escuchaba semejante barbaridad. Pero déjame decirte una cosa, Pablo no está escribiendo para decir que esto era una barbaridad. La barbaridad era otra. Y tú dices, ¿más barbaridad que esa? Sí. La barbaridad era que los miembros de la iglesia estaban aceptando eso. Que los miembros de la iglesia ya veían normal que aquel se estuviera acostando con aquella. Entonces Pablo dice en el versículo 2, si vosotros estáis envanecidos, estáis orgullosos, ¿no debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? El problema no es que haya gente en pecado en la iglesia. Mira, siempre lo va a haber. Siempre. Porque siempre hay nuevos, gente que cae. Eso siempre lo va a haber, desgraciadamente. El problema serio es cuando la iglesia empieza a asumir eso. El problema es cuando la iglesia no le da importancia a que una persona esté en pecado y aquí no pase nada. Yo ya creo que se los he dicho alguna vez, el que lleva más de 20 años en el Señor, 30, 40, sería impensable que una persona que está viviendo en desorden delante de Dios acampase a sus anchas en la iglesia. ¿Cuántos llevan más de 20, 30 años en el Señor? ¿Nadie? ¿Yo solo? Doña Hilda, ¿verdad? También nuestra hermana Estela, nuestra hermana Mélida. Mélida, ¿verdad que hace ya 20 años, 30 años? ¿Qué pasaba si entraba una parejita que no estaba casada a la iglesia? Se le recibía, ¿verdad? Pero todo el mundo sabía, los mirábamos como, estos tienen algo ahí, Y no se les rechazaba, como no se rechaza ahora a nadie, por supuesto, pero se le hacía saber que eso no está bien delante de Dios. Y hace 20, 30 años entraba otra persona en cualquier otro tipo de desorden, el que quiera que sea, y era bien recibido, era abrazado, era chuchado, todo lo que quiera, pero se le hacía saber que eso está en desorden. ¿Cuál es el problema? Que hoy estamos como los corintios, hemos aceptado eso. Ya es normal, y ahora el raro es el que le habla en contra de eso y le dice, oye, pero mira, este hombre se está pasando hoy. Y mira, en pleno 2024, a punto ya, a los pies del 2025 y todavía con este mensaje. Y hoy el raro es este que les está hablando aquí por decir que eso no está bien, que eso es vivir en desorden delante de Dios. Y Pablo no está tratando un caso de inmoralidad refiriéndose a ese hombre, sino al error de la iglesia. Y decía, ¿cómo es posible que la mentalidad de los corintios se haya metido aquí y ahora el pecado esté acampando entre nosotros? Y eso sea totalmente normal, y eso sea lícito. Bueno, pero es que no solamente había problemas de inmoralidad, sino que, bueno, no es que hubiese mucho orden en esa iglesia. La iglesia de Corinto no es que digamos que fuese muy ordenada. Por eso Pablo tiene que tratar muchos asuntos en esa carta
tratar el tema de la idolatría, tiene que meterse, oye, la idolatría, los sacrificados a los ídolos. Chicos, cuidado con la idolatría, no es ningún juego, cuidado con el tema de las imágenes. Y a veces dentro de la iglesia se mete también esto, ¿verdad? El tema de la idolatría. Recuerdan, ya lo he contado unas cuantas veces, hace como 10, 12 años, un grupito, éramos 30, 40 personas en aquel entonces, en la primera iglesia que estuvimos aquí en Morrojable, un grupito pequeño. Y en los días de la fiesta del Carmen había un paseillo de la Virgen, una procesión, no sé cómo se llama. Sacaban a la Virgen a caminar por aquí, todo el mundo detrás. Y entonces yo estaba predicando y justamente estaba aquí la ventana de la iglesia y yo vi, me llamó mucho la atención, mala a la hora que yo dije eso, vi cómo pasó la Virgen y como, yo qué sé, 300, 400 personas lo menos caminando detrás de la estatua, caminando todos ahí fervorosos. Y cuando yo miro y veo a 30 personas nada más sentadas, yo dije, oye, qué cosa, ¿no? Fíjate, 400 personas caminando detrás de un trozo de una virgen y 30 personas escuchando la palabra del Dios viviente, qué cosas, ¿no? Y dije yo, mira tú para allá, mira tú para allá la virgen que todo el mundo siguiéndola y dice uno, quien sepa quién es no diga nada pues ya no está aquí. Y dice uno, ¿qué era hoy? ¿Tú te acuerdas, no, Zapata? Era hoy la virgen. Y se fue para detrás de la Virgen. Es para darse cabezazos, de verdad. Impensable que esto dentro de una iglesia pueda suceder, ¿no? Entonces Pablo tiene que tratar este tema de la idolatría, tiene que tratar el tema del atavío, sobre todo de la mujer, de la vestimenta. Pablo no entiende cómo todavía hay mujeres dentro de la iglesia con cierta vestimenta. Pablo tiene que tratar eso en esta primera carta. Tiene que poner orden en cuanto a la cena del Señor, porque la cena del Señor no es como nosotros la hacemos ahora. La cena del Señor no la proveía la iglesia como sí lo hace ahora, sino que cada uno llevaba algo para compartir, para en ese momento cada uno llevaba su comida y su bebida. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad es como no había clase media, estaban los muy ricos o los muy pobres, así que date cuenta que en la iglesia de Corinto había gente muy pudiente y llevaba buena comida y había gente que no tenía para llevar nada. Pero en vez de compartir, lo que sucedía era que los ricos se llenaban las tripas, pero los pobres no podían comer nada. Y Pablo dice, oye chicos, esto no puede ser así, aquí hay que compartir. La cena del Señor tenemos que compartir. Pero fíjate que el gran problema de esta iglesia no era ni la inmoralidad, el gran problema de esta iglesia no era la idolatría, la vestimenta, no era los problemas en cuanto a la cena del Señor, sino que Pablo denota que el mayor problema era que los corintios no sabían gestionar lo que Dios les estaba dando. Y esto es un peligro, no saber gestionar la bendición de Dios. No saber administrar lo que Dios te está dando. Por alguna razón que todavía no entiendo, a esta iglesia que tenía bastante desorden, que había inmoralidad, que esta iglesia donde las mujeres se vestían de aquella manera, donde la cena del Señor era un descontrol, en esa iglesia Dios empieza a traer un mover de Dios. Empieza a derramar dones, talentos. El Espíritu Santo se empieza a mover de una manera tremenda en esa iglesia. Los dones del Espíritu empiezan a fluir como en ningún otro sitio. Yo no entiendo cómo esto podía ser posible. Creo que los tiros van por ese versículo que dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Creo que puede ser por ahí. Y entonces Pablo tiene que tratar este asunto de, oye chicos, hay que poner orden. Y con la conclusión de 1 Corintios 14:40, Pablo dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque era un descontrol en cuanto a los dones espirituales. Un regalo precioso que Dios le había dado, pero ¿sabe lo que estaban haciendo? Llevándolos al descontrol máximo, de tal manera que cuando una persona nueva entraba y ya no pasaba ni de la puerta, decía, estos están locos, y se iban. Así dice la Biblia. Que lo que Dios les estaba dando, ellos lo estaban haciendo para que la gente se fuera. Ellos no entendían cómo podían gestionar lo que Dios les estaba dando. Pero bueno, podríamos estar aquí toda la tarde tirándole piedras a la iglesia de los Corintios. Pero lo cierto es que esta congregación bien puede representar cualquier congregación de hoy en día. Congregaciones con pasión, con fervor hacia el Señor, pero imperfectas. ¿Cuántos saben que estás ahora mismo en una iglesia imperfecta? Los que no levanten la mano, hasta que no digas amén no sigo, porque quiero que te quede claro que estás en medio de una iglesia imperfecta. ¿Cuántos saben que estás en medio de una iglesia imperfecta? ¿Cuántos saben que estás frente a un pastor totalmente imperfecto? Yo lo dije el miércoles. Mi misión a partir de ahora es garantizar que tienes claro que tienes un pastor imperfecto. ¿Para qué? Para que el día que yo no esté, que yo falle o lo que quiera que sea, tú puedas permanecer en los caminos del Señor. Para que no caigas con mi caída.
o para que no caigas cuando yo esté en otro sitio, o permanezca aquí hasta el día que Dios me lleve, no lo sé. Tienes que tener claro que estás en una iglesia imperfecta o en una congregación imperfecta con un pastor imperfecto. Congregaciones con ganas de servir, congregaciones con ganas de crecer, pero todavía con cosas por tratar, como todos los que estamos aquí. Con pasión, deseo, fervor hacia el Señor, pero todavía hay muchas cosas que tratar. Y esas imperfecciones son tratadas en esta primera carta hasta que Pablo termina diciendo ahí en el versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo encuentro en este versículo reflejada la trayectoria de la vida de un creyente. Yo encuentro aquí el reflejo de la vida de un creyente desde el primer día que recibe a Jesús hasta el día que parte con Jesús. Desde el primer instante que decide creer en Jesús como su Salvador hasta el día que se va con su Salvador. ¿Cómo comienza Pablo esta conclusión? Después de haber tratado un montón de cosas, de imperfecciones, de defectos, de inmoralidades, de cantidad de errores. ¿Cómo termina Pablo, o cómo comienza Pablo esta conclusión? Fíjate, dice, así que, hermanos míos amados, porque lo primero es dejarle claro a esos imperfectos que son amados. La primera intención de Pablo, después de exhortarles, después de decirles en lo que están fallando, es decirle, hermanos míos amados. A pesar de las imperfecciones, a pesar de los errores, son hermanos amados. Porque por favor entendamos algo, Dios no nos ama por lo que hacemos, Dios nos ama por quienes somos. Ustedes tienen claro eso, ¿verdad? Dios no nos ama por cuánto hagamos para Él. Dios nos ama por quienes somos. Esto lo entendemos los padres. Que amamos a nuestros hijos no por lo que nuestros hijos hagan por nosotros, sino por quiénes son, por qué apellido tienen, por qué sangre corre por sus venas. Los amamos por quienes son. Dios no nos va a amar más si incluso alcanzásemos la perfección. Dios nos ama, dice la Biblia, aun cuando éramos pecadores. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo te ama no ahora que estás aquí que decides servirle, no ahora que estás aquí y decides que Él sea tu prioridad. Cristo te amó aún cuando estabas en pecado, aún cuando no tenías ni intención de venir a la iglesia, aún cuando, fíjate lo que te voy a decir, aún cuando te reías de aquel que te hablaba del Señor, cuando te burlabas de aquel cristiano. ¿Cuántos se rieron de los cristianos cuando les hablaban del Señor? Arley nada más y Fátima. Vergüenza. Arley, un día contamos tu testimonio, cómo llegaste tú aquí al Señor, ¿verdad? Un día lo contamos. Yo nunca, gracias a Dios, nunca me reí, no soy como ustedes. Pero la Biblia dice que aún en esos momentos, Dios nos ama tanto que murió por nosotros. No eres un hijo amado si haces lo que Dios dice. Eres un hijo amado. Punto. Dios no es ningún interesado que te ama a cambio de servicio. Dios no es un negociante que negocia con tu servicio y te dice, quiero que me sirvas a cambio de mi amor. Dios te ama siempre. La Biblia nos enseña en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongaré mi misericordia. Y Pablo está escribiendo esta carta a estos hermanos con deficiencia, a estos hermanos con errores, a estos hermanos en desorden. Lo está haciendo no desde el reproche. Pablo no está escribiendo volcando ahí toda su ira, todo su resentimiento, estos sinvergüenzas, idólatras. No, Pablo está escribiendo desde el amor. Él agarra esa pluma y ese papel y escribe desde el amor. Porque Pablo no tiene la intención de resaltar los errores de la congregación para condenarlos. Pablo lo que quiere es corregirlos. Y de la misma manera, cuando Dios, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un pastor, de un hermano, te muestra un error, no es para condenarte, ¿para qué es? Para corregirte. No es para humillarte, es para corregirte. ¿A cuántos les duele que le digan la verdad? ¿A cuántos de verdad? Yo sé que a ustedes no, pero cuando nos dicen las cosas como son a la cara, cuando nos hablan claramente, como lo hace a veces Damaris, ¿verdad? Que no tiene filtro. Yo le digo, Damaris, por favor, poquito de sensatez, mi hija. Y cuando nos hablan directamente, nos sienta de todo menos bien y nos duele.
Pero qué hermoso saber que dice la Biblia que conoceremos la verdad y es la verdad la que nos hace libre, ¿verdad? Así que partiendo desde el amor, mira qué enseñanza Pablo da para nuestro caminar diario. Lo primero que Pablo demanda es firmeza por parte tuya, por parte del creyente. Dice 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estar firmes. Yo creo que Pablo está muy acertado poniendo la firmeza lo primero, porque yo creo que una persona que se entrega al Señor debe hacerlo con firmeza. Debe ser serio en esta decisión. Quizá con preguntas, quizá con inquietudes, pero firmes, inamovibles. Las personas firmes son aquellas que cuando se entregan lo dan todo, se entregan por completo. ¿Saben, por ejemplo, cuando el Señor se acerca donde está Pedro, su hermano Andrés? Ellos están pescando y el Señor les hace ese llamado y les dice, vengan conmigo, desde ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Ya no van a estar pescando más peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Y Mateo 4:20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No fue una conversión como esas que hay hoy, que yo no las entiendo, honestamente. Yo pongo mi cara de, sí, pero no las entiendo. Yo por dentro estoy que, yo no sé ni cómo me pongo, yo no sé cómo es mi cara por fuera, pero por dentro yo estoy destrozado. Esas conversaciones que hay de poco a poco, ¿no? Esas conversaciones de, no, tranquilo, yo voy poco a poco en el Señor. No, tranquilo, yo ya en un par de semanas, en un par de meses. Yo eso no lo entiendo, de verdad, ¿eh? La Biblia nos enseña cómo el que responde al Señor al instante lo deja todo por seguirle. ¿Cuántos aquí han sido firmes en su decisión por Cristo? ¿Cuántos desde el primer momento se tomaron las cosas en serio? De verdad dijeron, bueno, pues hasta aquí. De lo mismo que fui un hombre en el mundo, ahora lo voy a hacer aquí en la iglesia. De lo mismo que me convertí en un hombre en el mundo, ahora voy a ser un hombre para el Señor. Y fuimos serios. Dudas, inquietudes, preguntas, cientos las que quieras, pero serios en el Señor. ¿Recuerdas cuando el Señor también llamó a Mateo? A ese publicano, a ese recaudador de impuestos. ¿Cuántas palabras usó en ese llamado? ¿Fue una predicación de Jesús? ¿Cuántas palabras usó el Señor para llamar a Mateo? Una. ¿Qué le dijo? Sígueme. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y Mateo le dijo, sí Señor, tranquilo, déjame que acabe la jornada de trabajo, mira que ya se está acercando el 2025 y así eso en enero, ya me pongo serio, tranquilo, que en breve, ¿qué dice el texto? Y se levantó y lo siguió. ¿Y qué pasó ahí con las monedas que tenía ahí? Pues no se sabe. Lo cierto es que Mateo se levantó y siguió al Señor. ¿Te has dado cuenta cómo el ser humano tiende a bajar el ritmo en todo lo que hace? Tiende a bajar la intensidad con el paso del tiempo. Cómo todos somos de empezar con muchas ganas los proyectos. ¿Sabes? Esa gente con ganas, voy a empezar esto, esta relación, este trabajo, este empleo, lo que quiera que sea. Voy a empezar con ganas y se desinflan como un globo con el pasar del tiempo. ¿No te has dado cuenta de eso, verdad? Todos somos así. Se empiezan las cosas con fuerza, con energía, pero con el tiempo eso se va disminuyendo. Esto lo ves en los trabajos. En el periodo de prueba, ¿cómo son todos? Son guepardos, cómo corren esos trabajadores de aquí para allá, de aquí para allá. Hazle un contrato fijo. Se desinfla ahí como al principio entraba qué sé yo, de 8 a 4 y entraba a las 7, salía a las 5, ahora ya que fijo, entra a las 8 y 5, a las 4 menos 5 ya está diciendo me voy, porque a mí no me pagan si no sé cuánto. Porque siempre tendemos a bajar el ritmo. Y una persona que está firme sigue y sirve a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que pasen los años, a pesar de los problemas, a pesar de las habladurías, lo sigue y punto. Y somos firmes, por eso Pablo empieza diciéndole a todos, oye, sean firmes, amados hermanos, sean firmes. Yo soy de la opinión que los caminos de Dios no se puede estar jugando a dos Yo tengo totalmente claro esto, que a veces la Biblia nos llama a que sazonemos nuestras palabras con gracia para dar gracia a los oyentes, pero yo tengo claro que en el Señor no se puede estar a dos bandos, ¿eh? No se puede estar de aquí para allá. Elías le dijo al pueblo en 1 Reyes 18:21, pero ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí y pretendes estar aquí? ¿Hasta cuándo vas a venir a la iglesia con el pensamiento de Corinto? ¿Hasta cuándo vas a estar así titubeando? Para mí esto es demasiado serio como para tomárselo a la ligera, ¿eh? Mi padre, que me ha dado muy buenos consejos,
Siempre me dijo, Alberto, o las cosas se hacen bien o no se hacen. O las haces bien o ni las empieces. Y si estamos en el Señor, tenemos que hacerlo con firmeza. Por eso Pablo dice, amado hermano mío, estate firme, hombre. Amada hermana, estate firme. Y esto es tan importante que Pablo tiene que volver a recalcar esto antes de que acabe la carta. Le dije antes que en el capítulo 16 se tocan algunos temas, entre ellos el versículo 13 de 1 Corintios 16 que dice, velad, estad firmes en la fe. Pórtate como un hombre, dice Pablo. Pórtate varonilmente y esfuérzate. Estar firmes en la fe, porque la falta de firmeza hará que tarde o temprano te salgas del camino. Aquellos que ya llevamos unos años, unas décadas en el Señor, sabemos que los que no se toman los caminos del Señor en serio, tarde o temprano acaban marchándose. Aquellos que ya llevamos unos cuantos años en Dios, sabemos que quien no es serio, quien no es firme, tajante y al instante lo deja todo, sabemos que pronto pasa la historia. Y simplemente será un recuerdo de, oye Carmen, ¿tú te acuerdas de aquella parejita que venía antes a la iglesia? Oye, ¿y qué será de aquel muchacho? ¿Ustedes se acuerdan de aquel que venía? Oye, ¿tú te acuerdas de una mujer que venía? ¿De dónde era esta mujer, hombre? Y que venía y hace tiempo que no la veo. ¿Cuánta gente tenemos así? Que han visto nuestros ojos, que vinieron y empezaron, pero no fueron firmes, no fueron tajantes. ¿Y eso qué hizo? Que abandonaran el camino. ¿Quieres un ejemplo? Dios le da una orden a un hombre llamado Lot. Lot abandona este lugar con su manera de pensar, abandona Sodoma y Gomorra. Tú y tu familia sigan adelante, les dice Dios. Sean firmes, no miren atrás, les dice Dios. Pero todos sabemos cómo sigue la historia, ¿verdad? Lot empieza a correr, las hijas empiezan a correr, nadie mira atrás, solo miraban al Señor, la bendición de Dios, la orden de Dios, la obediencia de Dios. Pero ¿qué hace la mujer de Dios? La mujer de Lot, perdón. ¿Qué hace la mujer de Lot? No me digas por qué, mira hacia detrás. ¿Pero qué tienes ahí detrás, hombre? En Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Pero qué hay a tus espaldas si tu familia está delante? Si Dios está delante, si la bendición está delante. Dime, por favor, ¿qué es lo que te frena para no estar 100% firme en los caminos del Señor? Por favor, dímelo, porque no lo entiendo. Por favor, explícame. Explícame, ¿qué es lo que tanto te está ofreciendo el mundo para no estar firme en los caminos del Señor? Cuéntamelo porque no lo entiendo. Cuéntame, explícame, ¿qué te gusta tanto del mundo que lo estás cambiando por la bendición de Dios? Dime, ¿qué es eso tan hermoso que tienes en el mundo que te hace mirar atrás olvidándote lo que tienes delante? Explícame porque honestamente yo no lo entiendo, No estoy condenando, no estoy diciendo, pero es que no lo entiendo y necesito una explicación que no hallo. Explícame por qué miras atrás teniendo semejante bendición aquí delante. Y los que no son firmes como la mujer de Lot se convierten en estatuas de sal, se van a quedar quietos, no van a avanzar ni para un lado ni para otro. Y tú dices, bueno, eso es una historia del Antiguo Testamento, ahí quedó en Génesis. Jesús, hablando de su venida, de su regreso, le dijo a los discípulos en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Que no caiga en el olvido esta historia, dice el Señor. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense que esta mujer no fue firme y pereció. Acuérdense que ella no pudo disfrutar ni del mundo ni de las cosas del Señor. Porque aquel que no es firme en el Señor tiene la desgracia, porque no es otra palabra, tiene la desgracia que no va a poder disfrutar de ningún lado. Porque va a estar en el mundo y ¿sabes lo que va a suceder? Que el Espíritu Santo va a acusar a su conciencia, le va a decir, ¿qué haces aquí? Sabes que no perteneces aquí, sabes que esto no puede ser. Y está en el mundo, se involucra en el mundo, se mancha en el mundo, pero hay algo que le acusa. Y esa persona está luchando con esos pensamientos y está en que no puede más. Y dice, pues me voy a la iglesia, pero vienes a la iglesia y tienes a un hombre como yo que te está acusando. Y no disfrutas ni allí ni aquí, fíjate tú. Y miras para detrás y te quedas quieto. Ni en el mundo, ni en la iglesia. Por eso Pablo comienza diciendo, amado hermano, estate firme. Pero Pablo demanda una segunda cosa. Dice el versículo 58 de 1 Corintios 15, así que, hermanos míos amados, estad firmes
y constantes. Porque después de decidirnos firmemente por el Señor, tenemos que aplicar la constancia. Quizás son palabras muy similares, la firmeza y la constancia, pero tiene una diferencia. Y es que la firmeza nos habla, de hecho la palabra significa, a ver si no se me olvida, sedentario. Sé un sedentario en las cosas del Señor. No es que no hagas nada, sino que estate quieto, permanece. Literalmente, estate firme significa echa raíces profundas. Para que no venga cualquier cosa y te vayas por ahí. Para que no venga cualquier viento de doctrina y abandones. Echa raíces de una vez por todas. Hombre en el Señor, mujer en el Señor. Pero cuando dice constante significa, porque aunque eches raíces, todos sabemos que los árboles pueden ser desarraigados, ¿verdad? Yo tenía frente a mi casa un árbol enorme, unas raíces brutales, tanto es así que estaba rompiendo el alcantarillado, estaba entrando por casa, incluso como la vecina de arriba era la dueña del edificio, entraban ratas y dice, no, me lo tengo que quitar de aquí el árbol. Y un árbol con semejantes raíces fue desarraigado y se lo llevaron a otro lugar. La constancia, o sea, ser firmes habla de las raíces, la constancia habla de ser inamovibles, de que no se te pueda desarraigar. Pablo te dice, echa raíces, pero unas raíces que nunca te muevas de aquí. Unas raíces que pasen años, siglos, décadas, lo que quiera que sea, y sigas permaneciendo en el Señor. Porque esto no se trata de estar hoy en los caminos del Señor, esto se trata de permanecer en los caminos del Señor. Aquí no se trata de que hoy, en diciembre del 2024, estés aquí, gloria a Dios, y yo me gozo por ello, no creas. Yo disfruto viéndote aquí en la iglesia. Pero aquí se trata de que en el 2025, en el 2030, en el 2050, si el Señor no ha venido todavía, sigas permaneciendo en los caminos del Señor. ¿Cuánta gente empieza bien, pero con el pasar del tiempo van menguando? ¿Saben que los deportistas, te lo digo por lo que he leído, evidentemente deportista no soy, los deportistas dicen que lo que más cansa en una carrera no es correr rápido, Hay unos keniatas que corren rápido, pero es exagerado como corren por horas. Y los ves que llegan a la meta y tú dices, pues si ni están sudando, hombre. También dicen que lo que cansa no es correr lento. Dicen los que corren, los deportistas, que lo que verdaderamente cansa es el cambio de ritmo. Es el que ahora tenga que ir rápido, tenga que sprintar, luego tenga que ir lento, ahora tenga que acelerar, luego tenga que frenar. Eso es lo que de verdad desgasta, cansa. Esos altibajos en nuestro caminar es lo que nos agota literalmente. Porque mi querido hermano, la falta de constancia te va a costar tu relación con Dios. Ese hoy sí, pero mañana quién sabe. Hoy me devoro la Biblia y luego la cierro por semanas. Ese hoy vengo y me congrego y alabo y después, ¿te acuerdas de hace tiempo que no lo veo? La falta de constancia te costará tu relación con Dios, amado hermano. La Biblia enseña que el doble ánimo nos va a hacer inconstante en todos los caminos. Santiago 1:8 lo dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia o el doble ánimo no te va a llevar a ningún lugar. Te vas a quedar estancado como la mujer de Lot. Y Pablo añade una tercera cualidad más en nuestro caminar con Dios y dice ahí en el verso 58, así que, hermanos míos amados, estar firmes, ser constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque después de ser firmes, después de ser constantes, debes crecer en la obra del Señor siempre. Quiero hacerte una pregunta que no quiero respuesta, quiero que medites en ella. ¿Has crecido en este 2024? Espiritualmente hablando, ¿cómo empezaste el año y cómo lo vas a acabar? ¿Has crecido en el Señor? Esas ganas que tenías al principio, en enero, el 1 de enero, que dijiste, me voy a leer la Biblia entera. ¿Pasaste de Génesis? ¿Has crecido este 2024? Porque no se trata solo de permanecer en el camino, se trata de crecer en el camino. ¿Sabes lo que significa crecer en la obra del Señor? Porque observa algo, Pablo no dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en Dios siempre. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, porque se da por hecho que en Dios creces. Si estás firme y constante, se da por hecho que en Dios al menos estás creciendo. El llamado al crecimiento es en cuanto a la obra, creciendo en la obra del Señor siempre.
¿Sabes cómo se crece en la obra de Dios? Te lo explico en 2 minutos, mira. ¿Les interesa o no? ¿Seguro? ¿Tiene una cara de que están aburridos? Estoy yo aquí a punto de dormirme por ustedes, imagínense. Para crecer en la obra de Dios debemos entender que Dios no actúa como actúa el mundo. Tenemos que salir de la mentalidad de los corintios. Dios no piensa como nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato, Él dice algo muy interesante. Atentos a las palabras del Señor frente a Pilato. Él le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Pilato, no te equivoques. Tú no eres quien me vas a juzgar. Tú no eres quien me envías a la cruz. Mi reino no es de este mundo. No tiene límites. Como el tuyo, que Roma sí tiene límites. Se está expandiendo, pero tiene límites. Y Jesús le deja claro, mi reino no es de este mundo. En el reino de Dios se actúa de una manera diferente al reino de este mundo. Y quizás lo que para el mundo es crecer, para Dios no lo es, porque su reino no es de este mundo. Por eso tenemos que tener la visión de Dios de qué es crecer en la obra. ¿Cómo se crece en el mundo? ¿Cómo podrías decir, he crecido en el mundo? Bueno, pues si has crecido económicamente, laboralmente, si empezaste como ayudante y ya estás como oficial, si empezaste como empleado y ya eres gerente, si empezaste con 10 euros en la cuenta y terminas el año con 100, si empezaste con 1.000 y acabas la cuenta con 10.000, con 20.000, con 50.000, podrías decir, he crecido. Escalando puestos laborales. Mateo 20:25 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, oye, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí se hace uno grande teniendo potestad sobre los demás, siendo el jefe. Y uno ve al jefe y piensa que es más grande. Pero en Dios no es así, Mateo 20:26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. La Biblia enseña que el que quiera hacerse grande, el que quiera crecer en la obra del Señor, tiene que ser el servidor de todos. Porque escucha algo, el servicio te hace grande. Servir a Dios te hace gigante delante de Dios. Cuando Pablo dice que tenemos que crecer siempre en la obra del Señor, es que tenemos que servir siempre en la obra del Señor. Y yo no sé si tú te has dado cuenta de esto que te voy a decir, pero no hay nada más hermoso que servir a Cristo. Yo he hecho muchas cosas en la vida, pero no me deleito tanto como cuando sirvo a mi Dios. Es lo más hermoso. Es en lo único que yo me siento realizado, satisfecho. No hay nada más hermoso que servir al Señor. Pablo dice, es el mayor de los placeres. El gastar mi vida, mi cuerpo, aún lo mío, por el servicio a los demás. Es el mayor de los placeres. Hasta el mayor placer que comerte un cuadradito de chocolate después de la comida. Qué rico, ¿verdad? Eso. Hay un mayor placer que servir a Dios. El mayor placer en esta tierra lo vas a encontrar cuando sirvas al Señor. Cuando sirvas a su iglesia, cuando sirvas a los hermanos. Aunque amando más seas amado menos, es maravilloso servir al Señor. ¿Qué estás haciendo tú en la obra del Señor? No en el Señor, en la obra del Señor. Y ya para terminar, porque te veo una cara de aburrimiento, mi niño. Son bromas, Por último, Pablo añade ya la última cosa en nuestro caminar con el Señor y dice, 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después de ser firmes, después de ser constantes, después de no dejar nunca de servir, viene esa palabra de ánimo, esa palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Lo que haces no es en vano. Creo que todos los que servimos a Dios tendríamos que tener este versículo impreso en nuestras casas. Obedecer a lo que la Biblia dice, y estas palabras las escribiréis
en las paredes, en las puertas, en los postes de tu casa. Y quizás este versículo sería el correcto para tenerlo ahí. Porque todos los que servimos a Dios, todos los que estamos activos dentro de la obra de Dios, quizá cada cierto tiempo quiere venir el desánimo y decir, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y debes recordarte todos los días de tu vida que todo lo que haces, Dios lo ve. Y serás recompensado por ello, porque Dios no es injusto para olvidar. Tienes que saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Vano significa vacío, inútil literalmente. Porque hay quienes piensan que lo que hacemos para el Señor es inútil, que estamos desperdiciando nuestra vida, que no sirve para nada. Incluso algunos dicen, mira tú para allá, esos ridículos perdiendo su vida allí. Es inútil lo que hacen, es vano. Pero servir al Señor es lo más productivo que existe. Y yo no sé cuánta gente se está preguntando a día de hoy que si vale la pena hacer lo que está haciendo. Yo no sé si quizás te sientes identificado conmigo hace 15 años, si vale la pena tanto esfuerzo, tanto desvelo, tanto sacrificio. Si vale la pena sacrificar nuestra vida por servir al Señor. Y si es tu caso, déjame decirte algo. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que estás haciendo para Dios no es en vano. Todo ese esfuerzo diario que haces por mantenerte en santidad y luchar contra la mentalidad de Corinto no es en vano. Todas esas horas invertidas en el servicio a Dios no es en vano. Quizá tu familia no lo entiende, quizá tus compañeros no lo entienden, quizá tu entorno, tus hermanos ni lo valoran lo que estás haciendo, pero no es en vano lo que estás haciendo. Dios lo está viendo todo. Y dice la Biblia que aunque lo que hagas sea dar un simple vaso de agua, vas a tener recompensa. Quizá nadie te ha dicho las gracias, te ha dado las gracias por lo que haces para Dios. Ni las esperes. Quizá tu hermano en el Señor nunca se ha acercado a ti para decirte, oye, gracias por lo que haces. Quizá nunca nadie se ha acercado a los sugieres para decir, oye, gracias porque mientras nosotros estamos sentados, ustedes están ahí de pie, velando para que todo esté bien. Quizá nunca nadie se haya puesto delante de Fátima, de Luis y le ha dicho, oye, gracias, porque cuando yo vengo aquí a mesa puesta, tú has ido a comprar, tú has tenido todo preparado y me tienes el café listo, calentito y bien rico. Quizá los padres nunca nos hemos acercado a Paola, a Zuleima, a Leonarda, que están ahora aquí detrás sacrificando su tiempo en vez de estar aquí disfrutando para decirle, oye, ¿sabes qué? Gracias por instruir a mi hijo mientras yo me estaba deleitando en la palabra del Señor. Y quizá nadie lo haya hecho ni lo va a hacer, pero el Señor no es injusto para olvidar eso. El Señor lo está viendo todo y Él no es injusto para olvidar tu servicio. Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dios nos va a recompensar todo nuestro servicio a Él. Por eso no es en vano. No es en vano servir a Dios. Quizá no seas recompensado aquí, pero lo serás allí. Quizá no recibas todo lo que esperas aquí en la tierra, pero no hay nadie que haya dejado padre, madre, casa, tierra, familia, algo por el Señor y no reciba 100 veces más en la vida eterna. Servir al Señor es lo más maravilloso que existe. Así que, hermano mío amado, que como yo estás lleno de defectos, de errores, quizá haya desórdenes en tu vida, por favor, estate firme en los caminos del Señor. Sé constante en los caminos del Señor. Por favor, que lo que queda de año, el próximo año y lo que te queda de vida, crece en la obra del Señor siempre. Y recuerda por la eternidad que lo que estás haciendo para Dios no es en vano. Que aunque nadie te haya dado las gracias, Dios está enormemente agradecido y Dios no es injusto para olvidar lo que hace. Cierra tus ojos por un momento. Un instante, cierra tus ojos delante del Señor. Y evalúa cómo estás hoy delante de Dios. Analiza cómo está tu vida delante del Señor. Si estás caminando en firmeza, si tienes ese ancla firme que te convierte en una persona inamovible, que nada ni nadie te va a mover de aquí, o por el contrario todavía estás como estos corintios que estaban pero no estaban, que estaban en la iglesia pero tenían la mentalidad de los corintios todavía.
¿En qué momento te encuentras tú ahora en tu relación con Dios? Y Pablo nos está diciendo, amado hermano, sé firme, hombre. Estate firme, mujer. Sé constante. Esto no se trata de empezar, se trata de acabar. Pablo será el que nos diga más adelante, he acabado la carrera. No se trata de empezar, no se trata de venir un día, un mes, un año a la iglesia. Se trata de permanecer firme, de ser constante en los caminos del Señor. Amado hermano, sé firme, sé constante. Y por favor, crece en la obra del Señor. Sírvele, sírvele, sírvele. Que el servicio a Dios sea tu deleite. Que el servicio a Dios sea tu pan de cada día. Sírvele con todas tus fuerzas. Sirve a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Sírvele. No te canses nunca de servir. No dejes que el desánimo te saque del servicio. Sírvele aunque los demás te digan, se rían de ti. Sirve al Señor. Es lo más maravilloso que hay. La Biblia dice que un día se va a ver la diferencia entre todo aquel que le sirvió y el que no lo hizo. Quizá hoy somos los raros por servir a Dios, pero un día seremos los recompensados por servir a Dios. Y aunque no lo fuéramos, servir a Dios es maravilloso. Yo no quiero malgastar mi vida sirviendo al mundo, sirviendo al dinero. No quiero entregarle mis fuerzas al mundo, quiero entregárselas a Dios. No quiero entregarle mi salud y mi esfuerzo al mundo, porque el mundo no va a valorar nada. Quiero dar todo lo que soy, todo lo que tengo a mi Dios. Quiero servirle. Quiero gastarme por amor a su nombre. Y Él no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho. Y Él viene pronto y su galardón con Él. Y nos va a recompensar a cada uno según lo que hayamos hecho. Y aquellas obras que nadie se acuerda que tú hiciste. Y probablemente que ni tú te acuerdes que tú hiciste, el Señor te las va a recompensar. Qué buen Dios tenemos. Qué buen Dios tenemos, mi hermano. Un Dios que nos ama a pesar de los errores. Un Dios que lo que quiere es bendecirnos, perdonarnos, corregirnos. Y a ese Dios yo lo quiero adorar en esta tarde. Y aquellas personas que quieren bendecir a este Dios, ponte en pie y vamos a adorarle. Si quieres adorar a este buen Dios, ponte en pie. Y comienza a adorarle. Tú sabes hacerlo, ¿eh? No esperes que yo te diga cómo lo tienes que hacer. Tú sabes adorar a Dios. Sabes bendecir su nombre. Abre tus labios, abre tu boca y comienza a adorarle. ¿Sabes? La Biblia no habla de cerrar los ojos para orar, pero mi recomendación siempre es, mira, cierra los ojos, por lo menos cuando estés en público, porque si eres como yo te vas a distraer con una mosca que pase, ¿eh? Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Levanta tus manos y adórale. Adora al Señor, adórale, adórale. A ese Dios que te ama a pesar de cómo somos. A ese Dios que nos está demandando en el día de hoy firmeza, constancia y crecimiento. Adórale. Abre tus labios y adórale, adórale, adórale. No tengas vergüenza, adórale. Adórale, es lo mejor que puedes hacer en este momento, adorar su nombre, bendecirle. Adora al Señor. Dile lo hermoso que es para ti. Tú sabes adorar. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que haya frutos de labios que confiesen su nombre. Que haya muchos labios en este lugar confesando el nombre del Señor. Adórale, adórale. Levanta tu voz y comienza a adorarle. Dale una orden a tu alma. Alma mía, bendice al Señor en este instante. Y empieza a adorarle, a decirle lo hermoso que es. Empieza a ser agradecido con Dios, a tener gratitud para con Él. Dale las gracias. Oye, ¿será que no tienes motivos para darle gracias? ¿Será que no tenemos motivos para dar gracias a nuestro buen Dios? Podríamos estar aquí horas y días enteros dando gracias. Dale gracias a ese Dios que te ama. Señor, te amamos y te bendecimos en este día. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque eres hermoso, eres lo más hermoso que mi alma ha conocido. Eres el deseado, eres el amado de mi alma, Señor.
Y a ti quiero servirte por el resto de mi vida. Quiero dedicar todo lo que soy a servirte, Señor. Señor, yo sé lo que tu palabra dice, que tú has comenzado la buena obra en mí y la vas a terminar, Señor. Oro para que tú nos ayudes a ser firmes, constantes, a que crezcamos en el servicio y a que recordemos siempre que tú no eres injusto, que no es en vano lo que hacemos para ti, que tú lo sabes todo, mi Dios. Adórale. Levanta tu voz y adórale, iglesia, adórale, adórale. No seas tímido, adórale, adórale. Adórale, no seas tímido, no seas tímida, adórale en esta noche, adórale por un instante, por unos minutos nada más, adórale. Adórale. Con esa misma fuerza que hablamos en el mundo, vamos a levantar nuestra voz y vamos a adorarle en este momento, adórale, levanta tus manos, levanta tu voz y adora al Rey. Adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Adora a ese Dios que te ama, a ese Dios que te creó en las entrañas de tu madre, dice la Biblia. Adórale, no tengas vergüenza. Y vas a sentir una plenitud de gozo. Vas a sentir una libertad cuando lo hagas. Adórale, adórale. No seas como la mujer de Lot, no estés mirando hacia detrás. No estés pensando en qué dirá el que tengo aquí al lado. Adórale, adórale. Bendice su nombre. Bendice su nombre, adóralo en espíritu, en verdad. Aleluya, bendito eres tú, mi Dios. Qué hermoso, qué precioso eres. No encuentro mayor placer que estar aquí, Señor. No encuentro un mayor deleite que servirte, que adorarte. Aleluya, aleluya, bendito. Bendito, precioso y amado Dios. Bendito, precioso y amado Dios, qué hermoso es adorarte, Señor. Qué privilegio es adorarte, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. A ti sea el honor, sea tu nombre exaltado por generaciones, Señor. Sea tu nombre proclamado entre todos los vivientes. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, bendito, bendito Dios. Bendito Dios. Adora, iglesia, adora, adora. Que se escuche un pueblo agradecido adorando a ese Dios que no es injusto, a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso. Adórale. Amado hermano mío, adórale. Sé firme en la adoración, sé constante en la adoración, adórale, adórale. Aleluya, aleluya.